Hay lugares en el mundo que creemos conocer completamente, y uno de ellos es Egipto, pero cuando miras más de cerca su historia, se vuelve aún más extraño. En este video veremos los 10 secretos más misteriosos escondidos en Egipto, pero antes de continuar, por favor dale like a este video. Esto significa mucho para nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias. Número 10. El Serapeum de Saqqara. Hay un lugar que la mayoría no nota de inmediato. No está sobre la tierra, sino debajo de ella. Un lugar largo bajo tierra llamado Serapeum, pero no es para personas. Este lugar fue hecho para los toros Apis, animales sagrados asociados con el dios Ptah y más tarde con Osiris. Estos toros no son ordinarias, son seleccionadas cuidadosamente y, mientras están vivas, se les trata como dioses. Cuando mueren, se les da un entierro secreto, uno similar al de los reyes. Pero lo que realmente sorprende aquí es el tamaño de las cosas en el interior. Dentro de los túneles subterráneos hay sarcófagos de piedra gigantes, ataúdes hechos de piedras duras como el granito, y algunos de ellos pesan hasta 10 toneladas. Cuando entras al lugar, no es el diseño lo que primero te impresiona, sino la extraña sensación del ambiente. Parece que todo fue hecho con mucho cuidado. No es el típico ataúd pequeño escondido en una esquina. Son enormes contenedores colocados en habitaciones oscuras bajo el desierto. El lugar fue redescubierto en el siglo XIX por el arqueólogo francés Auguste Mariette. Siguió la fila de esfinges en Saqqara hasta que encontró este complejo oculto. Y eso es importante porque durante mucho tiempo el lugar estuvo literalmente sepultado bajo la arena, enterrado, oculto, como si realmente quisieran que no se encontrara. Pero cuando fue redescubierto, reveló una parte singular de la historia de Egipto. Imagínate, uno de los lugares más misteriosos del país. No era para los faraones, sino para las vacas. Y mientras más lo estudian, más interesante se vuelve. Porque el toro Apis no se elige al azar. Los sacerdotes buscan una marca específica para decir que un animal es divino. Una vez elegido, se le da una vida especial. Y cuando el toro muere, se le da un entierro único. Y eso es lo que le da una sensación especial a este lugar. No es porque no sepamos qué es, sabemos para qué se usaba, pero la manera en que fue hecho es inesperada. Entras pensando que solo es un cementerio común, pero lo que verás es un mundo oscuro bajo tierra, lleno de ataúdes enormes para los animales que fueron considerados dioses vivientes. Número 9. Las criptas secretas en el complejo del templo de Dendera. El templo de Hathor en Dendera ya es impresionante desde afuera, pero su verdadero secreto no lo verás de inmediato. Está escondido debajo. Debajo de la estructura principal hay habitaciones subterráneas estrechas. Se llaman criptas. Aquí se colocan los objetos sagrados y herramientas que se usan en los rituales. Antes no estaban abiertas para todos. Muchos visitantes no se imaginan de inmediato que el templo tiene esta parte. Te das cuenta enseguida, se siente diferente. Es estrecho, silencioso, y es como si cada pared guardara una historia. A diferencia de los grandes salones del templo, estos lugares parecen hechos para estar realmente ocultos. En los grabados se pueden ver diferentes dioses, objetos rituales y símbolos conectados con la religión del antiguo Egipto. Pero lo más interesante es que algunas imágenes aquí han causado interpretaciones erróneas en la actualidad. Hay un grabado que muchos suelen señalar como evidencia de tecnología antigua. Dicen que parece un foco, pero según los egiptólogos esto no tiene nada que ver con la tecnología. Solo es un símbolo. Está relacionado con la creación, historias y rituales. Pero aunque la explicación sea incorrecta, hay algo que está claro. Estas imágenes se ven muy diferentes a lo que la mayoría espera. Es como si el templo tuviera dos vidas. Arriba están las grandes columnas, el diseño grandioso, lo típico que esperas de Egipto. Pero abajo hay otro mundo, más silencioso, más secreto. Aquí es donde sientes que el templo no es solo para mostrar, sino que hay partes que solo eran para unas pocas personas. Esto no era para el público en ese entonces. Esto era para los sacerdotes, para los rituales, para el sistema interno del templo. Y como el espacio es más pequeño, las tallas se sienten más personales y más únicas. La mayoría de lo que vemos hoy en el templo pertenece a los períodos tolemaico y romano de Egipto. Esto no proviene de la época más temprana de Egipto, pero es parte de un período posterior de su historia, porque aunque los tiempos y los gobernantes cambiaron, la tradición continuó.
Este no es simplemente un templo antiguo, es un sistema más avanzado que continúa incluso cuando el mundo a su alrededor cambia. Número 8. El Valle de las Momias Doradas. En una zona remota del desierto occidental de Egipto, en el oasis de Bahariyah, los arqueólogos descubrieron algo realmente extraordinario. Esto se llamó el Valle de las Momias Doradas, una gran necrópolis de la época del Egipto grecorromano. Y las momias aquí no son ordinarias. Muchas de ellas tienen decoraciones de oro, máscaras pintadas y un vendaje más detallado. Es una tumba en medio del desierto, lejos de los lugares que suelen visitar los turistas. Pero lo más sorprendente es la cantidad que hay. Al principio pensaban que solo encontrarían unas pocas momias, pero mientras seguían excavando, encontraban cada vez más. Y se dieron cuenta de que era una gran necrópolis, un cementerio completo de una comunidad, posiblemente con cientos o incluso más. Ya no estás viendo solo una cámara secreta, sino todo un mundo oculto bajo la arena. Y como esto proviene de la última época de Egipto, las momias también se ven diferentes. No se parecen al estilo egipcio clásico que la mayoría espera. Tiene más influencia de otras culturas, como si mostrara que incluso en la muerte, el estilo de un grupo de personas puede cambiar. Hay una sensación extraña en el Valle de las Momias Doradas. No solo por la cantidad de momias, sino porque muestra que Egipto es mucho más amplio que las historias a las que estamos acostumbrados. No está al lado del Nilo, está en un oasis en medio del desierto, y pertenece a un periodo más tardío en la historia de Egipto. Por eso, a menudo no recibe tanta atención en comparación con la época de las pirámides. Pero si ves el lugar por ti mismo, es uno de los descubrimientos más visibles y fáciles de recordar de la actualidad. Y hay otra cosa importante que muestra este lugar. Egipto no se detuvo después de la época de los primeros faraones y de las grandes pirámides. Continuó, cambió, se volvió más complicado con el tiempo. El cementerio de Bahariyah es prueba de que existieron verdaderas comunidades, con sus propias tradiciones y su propia manera de enterrar a sus muertos, que permaneció oculto bajo la arena durante muchos siglos. Abidos es uno de los lugares más sagrados del antiguo Egipto. Está relacionado con el dios Osiris, el dios de los muertos. Pero hay una parte aquí que resulta aún más intrigante. Detrás del templo de Seti I hay una estructura que casi está oculta y parece mucho más antigua de lo que se esperaba. Este es el Osireion, un lugar subterráneo hecho de enormes piedras, con una especie de isla en el centro rodeada de canales de agua. Cuando lo ves, lo primero que te viene a la mente es que esto es diferente al resto del templo. Se siente más imponente, más serio. Es como si hubiera otro mundo escondido detrás de un templo ordenado y elegante. A menudo esto se asocia con Seti I y se cree que es una tumba simbólica o un lugar ritual para Osiris. No es algo hecho por casualidad, tiene historia. El tamaño de las piedras, la ubicación que está parcialmente bajo tierra y el agua que a menudo se acumula adentro. Debido a su apariencia, muchos piensan que esto es más antiguo que otras estructuras egipcias. Y ahí es donde comienzan las diferentes teorías. Pero incluso sin esas teorías, la verdadera historia es suficiente para hacer interesante el lugar. Abidos es el centro de adoración a Osiris, uno de los dioses más importantes de Egipto. Por eso es normal que haya una estructura así, oscuro, pesado y como una tumba conectada a ese lugar. Los historiadores también saben algo sobre esto. Saben dónde está ubicado en la historia y la religión de Abidos. Pero aunque haya una explicación, esto no lo hace ordinario. El Osireion es como uno de esos lugares en Egipto que no solo deben ser entendidos, sino también sentidos. No es algo que solo puedas mirar y entender de inmediato. Tienes que experimentar. La parte plana en el centro, el agua alrededor, las piedras enormes y su ubicación detrás de un templo enorme. Todo eso crea una sensación extraña que es difícil de sacar de la mente. Y también es diferente en comparación con otros lugares famosos de Egipto, porque aunque Abidos es conocido, la mayoría de la gente solo conoce el templo de Seti I, especialmente por su belleza y la famosa lista de los reyes. Pero este Osireion que está atrás, muchos ni siquiera saben que existe, y cuando lo ves es difícil olvidarlo. Sientes que Egipto tiene una parte oculta que no muestra de inmediato, no solo porque no es famoso, sino porque parece pertenecer a una parte más silenciosa y oscura de sus estructuras sagradas. Número 6. Thonis Herakleion, la ciudad sumergida. Ese nombre parece estar entre la historia y la leyenda. Se menciona en antiguos escritos, pero la ciudad misma simplemente desapareció.
está bajo el agua. ng Abukir Bay, malapit sa Nile. Es como si hubiera regresado. No es solo un lugar destruido, no son solo simples ruinas, tampoco son solo unas cuantas estatuas, es toda una ciudad sumergida bajo el mar. Hay templos y grandes estatuas, y también objetos de uso diario. Todavía están ahí, enterrados en el lodo por más de 1000 años. Esto muestra otro lado de Egipto, no es solo desierto. A menudo cuando pensamos en Egipto, inmediatamente pensamos en arena, pero aquí se siente diferente. Agua oscura y lodo, y estatuas gigantes que fueron sacadas del fondo del mar. Esta ciudad era muy importante antes, y era un puerto principal, antes de que Alejandría se hiciera famosa. Así que no es sorprendente que se haya encontrado tanto aquí. Esto no es solo una aldea simple o un pequeño santuario. Era la puerta de entrada de Egipto al mundo mediterráneo. Aquí se concentraban el comercio, las creencias y el gobierno. Debido al movimiento de la tierra y las condiciones inestables del delta, poco a poco se hundió. No desapareció por un misterio. La ciencia tiene una explicación. Aún así, es diferente el impacto cuando ves lo que encontraron allí. Wow. Barco, monedas y un ancla. Muestra una ciudad que no fue simplemente abandonada, sino que parece que simplemente desapareció, directo al fondo del mar. El laberinto perdido, esto es lo que llaman el laberinto de Hawara. Está cerca de la pirámide de Amenemhat III en la zona de Fayum. Y según las viejas historias, este no es un edificio ordinario, es enorme. Incluso los antiguos escritores parecían tener dificultades para explicar lo impresionante que era. El mismo Heródoto escribió sobre esto, y según él, era un lugar enorme, lleno de cientos de habitaciones y pasillos. Un lugar de trazado confuso, como un entramado de pasillos. Y algunos incluso dijeron que era aún más impresionante que las pirámides. Pero aquí está el problema, ya no existe. Casi no queda nada sobre la superficie. Con el paso del tiempo se llevaron sus piedras, y las usaron en otras construcciones, así que si vas al lugar ahora, no sentirás de inmediato lo hermoso que fue antes. Porque este laberinto es como el fantasma de una estructura enorme. Sabemos que aquí solían haber algo realmente grande. Hay evidencia, escritos y huellas, pero el edificio mismo casi ya no existe y por eso queda una gran pregunta, un misterio del que todavía se sigue hablando hasta hoy. Incluso la palabra laberinto ha ampliado su significado en diferentes culturas, como símbolo de un sistema complicado y caótico. Y eso comenzó con esta historia en Egipto. Se vuelve aún más interesante porque proviene del Egipto del Reino Medio. Una época que a menudo no recibe tanta atención en comparación con la era de las pirámides o el Nuevo Reino. Pero está claro que los reyes de entonces eran serios en su trabajo. Eso significa que las maravillas perdidas de Egipto no solo provienen de su época más famosa, hay otras que han desaparecido completamente de la vista. Número 4. El Wadi al-Jarf, el puerto oculto que cambió la historia de las pirámides. Cuando pensamos en Egipto, lo que suele venir a la mente son pirámides, templos, tumbas y desierto. Pero rara vez pensamos que también tiene una parte de su historia conectada con el mar. Y ahí es donde entra Wadi al-Jarf, un lugar en la costa del Mar Rojo que parece haber dado una nueva perspectiva sobre Egipto. No solo construían monumentos, también tenían un sistema bien organizado para viajar y navegar por el mar. Según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, este lugar era un puerto que se utilizaba alrededor del año 2600 a.C. durante la época de Khufu, el mismo faraón que mandó construir la Gran Pirámide. Aquí se puede ver una estructura en forma de L que se extiende hacia el agua. Cuanto más se estudia el lugar, más descubrimientos se hacen. Hay pasadizos tallados en la colina de piedra, grandes anclas de piedra, recipientes con inscripciones y registros administrativos. No es solo un puerto común, es un sistema organizado que muestra cómo realmente funcionaba la economía y los proyectos de Egipto en ese entonces. Y ahí es donde cambia nuestra perspectiva. No solo tallaban grandes piedras, también eran un grupo organizado de personas que sabían planear, transportar y manejar grandes proyectos. Con un estudio más profundo en Wadi al-Jarf, el lugar se vuelve aún más interesante. Según los arqueólogos, muchos de los frascos y anclas encontrados allí. Los anchors aquí tienen inscripciones. Según los arqueólogos, muchos de los frascos y anchors encontrados aquí tienen inscripciones grabadas. No son solo objetos, hay un sistema, hay un registro. Y los pasadizos subterráneos se cerraban con grandes bloques de piedra caliza cuando el puerto no estaba en uso. Así que si lo piensas, no es solo que esté roto,
Es como una máquina que funciona dependiendo de la temporada. Hay temporadas en las que está tranquilo, cerrado, sin movimiento. Luego, cuando se necesita, se abren las galerías, se preparan los botes, se arreglan los suministros y de repente todo el lugar cobra vida. Y ahí es donde ves el otro lado del antiguo Egipto. No se trata solo de grandes monumentos. Wadi al-Jarf muestra que la misma civilización que pudo construir la Gran Pirámide de Giza también podía manejar una operación costera organizada. Según los estudios, la cantidad de galerías, anclas y edificios en el lugar. Esto muestra que mucha gente trabajó aquí. Incluso hay un edificio que posiblemente fue habitado por cientos de trabajadores. Esto no es algo sencillo. Esto no es un puerto al azar, esto fue planeado. Y por eso nuestra perspectiva sobre Egipto cambia. Ya no es solo una colección de monumentos aislados. Es como si fuera un gran sistema conectado por personas, trabajo y movimientos organizados. Pero lo que realmente cambió la historia de este lugar fue lo que se descubrió en 2013. En el mismo sitio, los arqueólogos encontraron antiguos papiros, documentos antiguos. Incluyen cartas de un funcionario llamado Merer. Y estos documentos son los papiros escritos más antiguos encontrados hasta ahora. No es una historia, no es una leyenda. Es un registro real. En las cartas de Merer, él detalla el trabajo diario que realizaban durante la época de Shufu. Él describe cómo transportaban la piedra caliza, desde la cantera hasta la meseta de Giza. Pasaban por rutas de agua conectadas al complejo de la pirámide. Y aquí es donde la experiencia se vuelve diferente. Normalmente, el antiguo reino parece distante, como si estuviera silenciosamente escondido detrás de la piedra. Pero aquí es como si los escucharas. Puedes ver la vida diaria, el trabajo, el tiempo y la comida. Ya no es algo borroso. Ya no son solo monumentos. Es como si estuviera vivo. En los registros hay un grupo compuesto por casi 40 personas. Ellos transportan piedras, se mueven por los canales de agua y ayudan en el mantenimiento de los proyectos del rey. También hay indicios sobre su alimentación, reciben recompensas y tienen vínculos con la administración real. Y esto es lo que las pirámides no pueden mostrar. El movimiento de las personas. Puedes imaginar a las personas yendo y viniendo, cargando piedras, durmiendo entre trabajos y ayudándose unos a otros para llevar a cabo un proyecto más grande, porque a veces por tanta. Por el tamaño y la fama de las pirámides, a veces se vuelven algo abstracto, pero Wadi al-Jarf los regresa a la realidad. Esto muestra a la gente el sistema, el plan y el esfuerzo detrás de todo eso. Y es el lado costero de Egipto que muchas veces ni consideramos. Hay otro detalle curioso en este lugar, la ubicación misma. Está en la costa del Mar Rojo, un lugar tranquilo y algo apartado. Los túneles fueron excavados en el costado de la montaña. Después de ser cerrados y protegidos, los papiros fueron encontrados cerca de los bloques de piedra caliza que se usaron para sellar los túneles. Y algunos de ellos sobrevivieron no porque estuvieran en perfectas condiciones, sino porque cambiaron de posición y no se descompusieron completamente en el agua. Y gracias a eso tuvimos una rara oportunidad de ver una parte de la historia que normalmente se pierde. No los reyes, no los monumentos, sino las personas que trabajaron detrás de ello. A veces los pequeños accidentes en la preservación son los que nos dan la información más valiosa en la arqueología. Durante más de 4.500 años, las cartas de unos trabajadores estuvieron ocultas cerca de un puerto secreto en el Mar Rojo. Esto no es como otros descubrimientos egipcios llenos de oro o grandes estatuas. Es un trabajo sencillo y precisamente porque es trabajo se siente más real. Este lugar muestra un gran sistema conectado con la minería de cobre en la península del Sinaí. Y cuando juntas todo, de repente la imagen se amplía. Valle del Nilo, desierto, puerto, Mar Rojo, Sinaí y los proyectos del rey, todo esto está conectado. Y ahí es donde la verdadera historia de Egipto se vuelve más notable. No se trata solo de unos pocos monumentos, sino de todo un sistema que funciona al mismo tiempo. Número 3. La tienda de Osiris debajo de la meseta de Giza. Giza es uno de los lugares más conocidos en todo el mundo. Cuando se menciona esto, automáticamente nos vienen a la mente la gran pirámide de Giza, la gran esfinge de Giza y el vasto desierto. Pero hay algo que casi nadie sabe. Hay un pozo profundo escondido justo debajo de ese lugar. No está en una parte lejana de Egipto, sino justo debajo de uno de los lugares más famosos del mundo, la tienda de Osiris. Es un pozo que llega a diferentes profundidades. En el fondo hay habitaciones, grandes ataúdes
agua y un interior con aspecto de tumba y de espacio ritual. Esto ya lo sabían algunas personas del lugar desde hace mucho tiempo. Según las historias de Zahi Hawass, desde hace tiempo, los locales usaban el agua dentro del pozo de maneras que ahora suenan un poco extrañas, pero con el tiempo empezaron a estudiarlo de manera más seria. Es un lugar que llega a tener casi 100 pies de profundidad desde la superficie de la meseta de Giza. Según los estudios, la estructura tiene 3 pozos verticales y 3 niveles. En el primero hay una habitación y otra más grande que tiene 6 pequeñas alrededor. Y en la parte más baja hay una habitación con un gran ataúd en el centro. La parte central se usó incluso en épocas posteriores de Egipto, no se usó solo una vez. Es un lugar que se ha descubierto y reutilizado repetidamente en diferentes épocas. Es como si incluso los antiguos egipcios mismos volvieran a este lugar y le dieran un nuevo significado. No es simplemente una tumba, es un lugar que se usó en diferentes épocas, con 4 antiguas columnas en la parte inferior que le dan una sensación aún más misteriosa. En la parte más baja del pozo de Osiris puedes ver una configuración extraña. Hay columnas talladas directamente en la roca que rodean una fosa alargada. En el centro hay un gran ataúd hecho de piedra y alrededor hay agua clara que rodea 3 lados. Es como una pequeña isla en medio de la oscuridad. Según los informes de Zahi Hawass, cuando reanudaron la excavación, la parte más baja estaba completamente llena de agua y al principio solo se veía la tapa del gran ataúd. A medida que limpiaban más el lugar, apareció toda su forma. Un lugar en el centro que parecía haber sido puesto ahí a propósito. Algunos dicen que su diseño se parece al símbolo de una casa en los jeroglíficos, pero incluso si quitas todas las teorías, solo con ver el lugar es suficiente para que sientas algo extraño. Imagínate, bajas debajo de Giza, luego ves columnas, un gran ataúd y agua alrededor, todo dentro de un espacio oscuro. No es de sorprender que hayan surgido tantas historias y especulaciones sobre este lugar. Algunos dicen que hay túneles secretos que conectan la gran esfinge de Giza con la gran pirámide de Giza. Pero la verdad es que no se necesitan más historias. Los verdaderos detalles ya son suficientes. Y además de esto, el nombre Osiris Shaf añade aún más misterio. Porque según Hawass, esto podría estar conectado con Osiris, el dios de los muertos. El agua debajo y su ubicación en Giza podrían ser un símbolo de la casa de Osiris. Pero aunque no todos los expertos están de acuerdo con esto, hay algo seguro. No es solo un agujero en la tierra, es parte de un lugar sagrado. Parece que fue hecho intencionalmente para estar debajo. Está escondido y no es de fácil acceso. Aún así, esto cambia la forma en que vemos Giza. Esto no cambia el aspecto del entorno, no cambia lo que vemos en la superficie, pero le da más profundidad al lugar, literalmente, porque debajo de la arena y las piedras hay otro mundo. No es solo un paisaje, es un lugar con capas de historia y secretos debajo. Número 2. Las tumbas reales olvidadas de Tanis. 2. Las tumbas reales olvidadas de Tanis. Se ha descubierto poco en Tanis, pero es enorme. Tumbas reales, oro, plata, máscaras, joyas y varios objetos valiosos. Pero aún así, mucha gente casi no conoce esta historia. Una de las razones es su ubicación. No está en el Valle de los Reyes, está en el delta del Nilo. Y por eso el lugar se siente diferente. Es más húmedo, la tierra es más blanda. Y no coincide con la imagen clásica de Egipto que es puro desierto. En 1939 y 1940, el arqueólogo francés Pierre Montet comenzó a excavar en el lugar. Y ahí descubrió una necrópolis real, todo un cementerio de reyes. Incluía la tumba de Susanus I. Según el Museo Egipcio del Cairo, la necrópolis de Tanis es uno de los descubrimientos más importantes de los antiguos reyes. No es solo una tumba, es todo un cementerio. Mientras Montet excavaba, fue haciendo descubrimientos uno tras otro. Había tumbas escondidas detrás de las paredes. Había entradas cubiertas con grandes piedras de granito. Y detrás de ellas, tumbas reales intactas y sin haber sido perturbadas. Y eso es algo raro en Egipto. Incluso la tumba de Tutankamón, famosa en todo el mundo, ya había sido saqueada antes. Pero en Tanis, la historia es diferente. Muchas estaban llenas y aún intactas. Pero no era perfecto. Debido al clima del delta del Nilo, muchas cosas se dañaron. Los ataúdes de madera no sobrevivieron bien. Y ahí es donde el hallazgo se ve diferente. No es como las tumbas secas y bien conservadas del desierto.
Es como un tesoro desenterrado del lodo y del paso del tiempo. Susanus Primea fue encontrado dentro de un ataúd de plata, un ataúd antropoide, y su máscara funeraria es considerada uno de los descubrimientos más valiosos y hermosos en el Museo Egipcio del Cairo. Por eso a veces lo llaman el faraón de plata. No es el único. En el mismo lugar también se encontró un ataúd de plata inusual con cabeza de halcón que pertenecía a Shoshenq II. Piensan en oro, pintura en las paredes y desierto seco. Pero en Tanis, la historia es diferente. Plata, tierra húmeda y un lugar que no esperas. Aunque Tanis es verdaderamente egipcia en todos los aspectos, proviene de una época que rara vez se menciona en los documentales. Esto es parte del Egipto del tercer período intermedio, una época que a menudo parece solo un puente entre períodos más famosos. Pero los descubrimientos aquí demuestran que no es simplemente un reflejo de la antigua grandeza o poder. La calidad de la manufactura es altísima. Las tumbas están bien hechas y detalladas. Y el sistema de gobierno es más complicado de lo que se pensaba. La cultura de los reyes en Egipto seguía viva en esa época. Gracias a Tanis se entendió mejor la historia de las familias reales y cómo eran enterrados en ese entonces. En pocas palabras, Tanis es como un capítulo oculto de Egipto. Muchos pensaban que era algo pequeño, pero en realidad es muy rico, muy importante y asombroso. Pero hay otro detalle peculiar en la historia, el momento. Porque cuando Pierre Montet lo descubrió, justo estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial mientras se hacía un gran hallazgo en Egipto. El mundo, por su parte, estaba en medio del caos. Y por eso el descubrimiento no recibió suficiente atención. Incluso se retrasó la excavación. Imagínate, uno de los descubrimientos más importantes en Egipto estaba ocurriendo. Pero casi nadie se dio cuenta porque todo el mundo estaba ocupado con la guerra. Según los informes, se encontraron 7 tumbas de reyes en Tanis. Y 3 de ellas realmente no fueron tocadas. Pero a pesar de esto, no se hizo tan famoso como debería durante muchos años. Es como si la historia misma lo hubiera dejado de lado. Número 1. La Cueva de las Bestias. Se encuentra en una parte remota del desierto en el suroeste de Egipto. Es un lugar muy difícil de alcanzar. Está rodeada por uno de los entornos más difíciles del mundo. Hay miles de dibujos antiguos que hasta ahora no se entienden completamente. Se encuentra en Wadi Sura, cerca de la meseta de Gilf Kebir, y la sensación del lugar es como si estuvieras al borde del mundo. Según la Universidad de Colonia, hay unas 8,000 imágenes aquí. Entre ellas se incluyen criaturas extrañas, formas híbridas que son la razón por la que se le llama la Cueva de las Bestias. Estas imágenes nos dan una idea de la vida y creencias de las personas de hace más de 8,000 años, pero tienen un impacto aún más profundo. Esto rompe con la imagen común que tenemos de Egipto. Cuando se habla de misterio egipcio, normalmente pensamos en tumbas, pirámides y cámaras ocultas, pero la Cueva de las Bestias es aún más antigua que eso. Proviene de la época prehistórica, antes de los faraones, y está conectada a una época en la que el desierto del Sahara no era tan seco como lo es ahora. Los dibujos aquí no fueron hechos para los reyes, ni tampoco para un gran templo. Esto fue hecho por personas de la antigüedad para mostrar su mundo, creencias y experiencias. Y hasta ahora todavía no entendemos completamente cuál es el significado exacto de todo esto. Y aquí termina la lista. Así que la pregunta es, ¿cuántos secretos más estarán escondidos en Egipto que aún no hemos descubierto?